Ok, bien, amados hermanos, vamos a empezar la clase del día de hoy con dos preguntas y yo quiero que empecemos a reflexionar, que pensemos, que recordemos lo que hemos hablado anteriormente. Muy bien, aquí está la primera cuestión. ¿Cuáles son los textos básicos de la doctrina del arrebatamiento? Alguien que me diga cuáles son esos dos textos básicos de la doctrina del arrebatamiento. El de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ujú. ¿Y el otro texto? Ese es Mateo 28, 19, 20, la Gran Comisión. Ese se le puede tomar como un texto, bueno, se podría hacer secundario, pero hay dos textos bíblicos que son base de esta doctrina. Ya dijimos primero Tesalonicenses 4, que sí, básicamente ese es uno, y el otro es cuando se habla de la resurrección, hagamos remember, recordemos. ¿Qué libro habla de Jesús como Primera de la Corintios, primera de Corintios? capítulo 15. Capítulo 15. Básicamente esos son los dos textos del 15 del 50 en adelante, ¿verdad? Porque antes de Amén. eso habla de la resurrección de Cristo como modelo para nosotros los creyentes y justamente en el arrebatamiento sucede la resurrección de la iglesia. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente esos son los textos en los que estriba esta doctrina. Bien, ¿a dónde van hoy las personas al morir? Esta es la segunda pregunta. ¿A dónde van las personas que mueren? ¿Alguien quiere contestar esta cuestión? Las personas al morir sin Cristo Ujú, van al lugar de tormento, ujú. que no es exactamente el infierno, o el Gehenna, o Gehenna, o no sé cómo exactamente se pronunciará. Y los que son salvos van al tercer cielo, al paraíso. Muy bien. Básicamente es así. Muy bien. Perfecto. Y es importante recordar aquello, ¿no? Ese estado intermedio, ¿verdad? Entre la muerte y el juicio. ¿Dónde van las personas a morir? Bueno, el siervo decía el infierno, las personas que no han seguido a Cristo, y el paraíso, ¿no? Junto con nuestro Señor, según el apóstol Pablo, ¿no? Que si estamos, si morimos, vamos a estar con el Señor. Bueno, entonces, básicamente las personas al morir tienen dos destinos, ¿no? Dependiendo de su obra, de su fe en Jesucristo o no su fe en Jesucristo. Bien, entonces vamos a continuar con el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a terminar hoy esta doctrina, ¿verdad? Para continuar con lo que tenemos que seguir estudiando. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios 15, 22. Dice la Biblia, porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? Nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. También en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Tales como es el terrenal, tales los terrenales, y como es el celestial, tales los celestiales. Muy bien, entonces este texto lo puse al inicio simplemente para ir recordando e ir avanzando y desarrollando el tema. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Ahora, el texto que nosotros tenemos como base es 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? No lo he anotado aquí, me he olvidado. 1 Tesalonicenses 4, vamos a leer. Por favor, les pido que abramos nuestra Biblia. Abramos nuestra Biblia, por favor. En 1 Tesalonicenses 4, igual tenemos la diapositiva, pero me gustaría que lean conmigo. Bien, en el verso 13 dice lo siguiente, amados. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Miren, yo he señalado palabras en rojo, ustedes pueden ver en las diapositivas, y he señalado la palabra ignorar, ¿verdad? Básicamente el apóstol Pablo le dice a los discípulos tesalonicenses que ellos no tenían
conocimiento de lo que les iba a enseñar por mandato del Señor. Bien, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nosotros decíamos las clases pasadas que cuando la Biblia habla de la gente que duerme, se refiere a los que han muerto en Cristo, o los justos que han muerto, ¿verdad? Esta palabra solamente se la utiliza de manera figurativa, porque ustedes saben, nos dormimos a las 10 de la noche. Bueno, los que se duermen temprano, los que nos dormimos a las 12, a la 1, no sé a la hora que usted se duerma, ¿verdad? Usted se va a volver a levantar a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, etcétera. Entonces ustedes pueden ver que es en sentido figurado, la palabra dormir, es que seguimos vivos, ¿verdad? Y que ese estado es transitorio. Bueno, asimismo, dormir es transitorio. Como dormir es transitorio, la muerte en el cristiano es transitoria. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar un día, en el día postrero, cuando Cristo nos venga a buscar en las nubes. Muy bien, entonces parece que los cristianos en Tesalónica ignoraban el hecho de que esa resurrección de las personas que habían muerto estaba relacionada al arrebatamiento de los que están vivos. Bien, entonces por eso el apóstol Pablo le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, que no sepan acerca de los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo no podía estar siempre en la iglesia de Tesalónica, entonces habían temporadas en las que se ausentaba. Y en esas temporadas tuvo que haber muerto un número importante de cristianos, o un número de cristianos. Y el apóstol Pablo se vio en la necesidad, empujado obviamente por el Espíritu Santo, por el mandato de Dios, a enseñarles, a relacionarles el arrebatamiento con la resurrección de los muertos. Bien, leemos el 14, miren las palabras en rojo, amados. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si nosotros leemos, amados, en primera de Pedro 1:3, nosotros podemos ver que dice la Biblia que hemos sido renacidos para una esperanza viva, ¿verdad? Eso dice en primera de Pedro 1:3. Hemos sido renacidos para una esperanza viva, ¿por medio de qué? A ver, lo que han abierto la Biblia, en primera de Pedro 1:3. ¿Por medio de qué nosotros hemos sido renacidos a una esperanza viva? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Perfecto, por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso dice aquí, porque sí creemos, miren que es un hecho, amados, es un hecho esencial esto de aquí, porque nosotros sabemos que Cristo resucitó. Nosotros eso es algo que estamos convencidos, un hecho del cual ya hemos sido convencidos, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿no? Porque nuestra esperanza está viva, Cristo resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es un hecho seguro, es un hecho que lo firma el apóstol Pablo, que lo firma el Señor, ¿no? Que todos aquellos que han muerto en Cristo resucitarán. Amén. Todos resucitarán. Romanos 8:11, yo le pido a alguien que lo abra y lo lea, por favor. Romanos capítulo 8, verso 11. Con voz de trompeta, con voz de arcángel. Vamos, leamos Romanos 8:11. Alguien que por favor lea ese texto. Amén. Amén, sierva. Y si el Espíritu levantó de los muertos en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que vosotros. Muy bien, muy bien. Ahí donde leyó la sierva, Romanos 8:11, dice que ese Espíritu que actúa en Jesús, el Espíritu Santo, que lo resucitó, ¿verdad? Ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces, lo mismo, Jesús es un modelo, ¿no? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una ley, iglesia, es una ley. Cristo resucitó, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo es la primicia de los que resucitaron, ¿verdad?
Cristo es la primicia y nosotros resucitaremos después, si es que morimos, ¿verdad? Si es que morimos, resucitaremos, y si no morimos, obviamente seremos arrebatados. Pero todo a su debido tiempo, según el libro de Primera de Corintios 15, ¿verdad? Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo les enseña a los tesalonicenses que los que han dormido, de los que han muerto en Cristo, ¿verdad? No quería que ignoren este hecho. ¿Verdad? Y le pone el ejemplo de Jesús. O sea, Jesús es una ley que si Jesús resucitó, su cuerpo también va a resucitar. Muy bien, entonces dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. El apóstol Pablo no estaba citando a Jesús en los evangelios. Jesús no enseñó literalmente, ¿no? El arrebatamiento en los evangelios. No lo enseñó literalmente, porque Jesús más se enfocó en los judíos, ¿verdad? El evangelio de Cristo, ¿verdad? Se enfocó más a, bueno, las doctrinas que el Señor enseñó, se enfocó más, hablando escatológicamente, en los evangelios, en los judíos. Ahora, el apóstol Pablo, ¿no? Obviamente está hablando de parte de Dios y les enseña que nosotros, miren que el apóstol Pablo utiliza la palabra nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Esto quiere decir que primero ellos resucitan y después nosotros, ¿verdad? Nosotros no vamos antes que ellos resucitan primero y después vamos nosotros. Eso también lo corrobora 1 Corintios 15. Ya vamos a leer ese texto. Muy bien, y dice el 16, porque el Señor mismo, mire iglesia, porque el Señor mismo, el Señor no va a mandar un intermediario. Esto es claro, porque el apóstol Pablo enseña que es el Señor mismo. Porque iglesia, aunque ustedes no lo crean, hay gente que dice que el Señor no va a ser él mismo el que va a venir por su iglesia. No, sí, la palabra dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de líder y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 6? Yo le pido a alguien que lea Hechos, capítulo 1, verso 6, por favor. Hechos, capítulo 1, verso 6. Cuando los discípulos tienen un encuentro, ¿verdad? Con los ángeles que... a ver, léalo, por favor, cielo. 1:6. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya, déjenme buscar el texto que no es el 1.6. A ver, déjenme aquí mismo en mi Biblia, ¿verdad? Ok, Hechos 1. Ok, aquí está. Es más abajo. Ok, el 11, sierva. El 11, léalo, por favor. Ok. Dice así. Los cuales también les dijeron, varones galileos. Espérese un ratito que no veo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. ¿Qué dice aquí? El Señor mismo, ¿no? En Hechos 1, en los varones que de vestiduras blancas, que se dice que son ángeles, les dijeron a los discípulos que estaban mirando hacia arriba, ¿verdad? Le preguntan, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿no? Este mismo Jesús que ya tenía un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo transformado, se puede decir. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ¿verdad? Así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, es el Señor mismo. No va a mandar a ningún arcángel, a ningún ángel, es el Señor mismo. Ok, y también, bueno, el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, ¿no? Él mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Por eso los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Van a ser ellos los que resucitarán primero. Y luego, dice el 17, luego nosotros, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, el apóstol Pablo se incluye,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Ok, ahora, amados hermanos, siempre hay mucha relación, o digamos, se confunde mucho el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Bien, y esto de aquí es un problema que se ha causado doctrinalmente. Ok, entonces vamos a ver, hay una comparación de los pasajes de las Escrituras relacionados. Si nosotros hacemos una comparación de los pasajes que hablan del arrebatamiento, principalmente 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, ¿verdad? Con los de la segunda venida de Cristo, Mateo 24, bien, y el mismo 1 Tesalonicenses después de que habla del arrebatamiento, etcétera, ¿verdad? Si nosotros comparamos esos textos, ¿verdad? Algunos hablan de un acontecimiento visible a toda la humanidad. Si leemos Apocalipsis, dice que la señal del Hijo del Hombre. Si leemos Lucas, habla del Hijo del Hombre, que se aparecerá y que toda tribu se lamentará. Muy bien. Ese es un acontecimiento visible a toda la humanidad que implica el juicio de los pecadores. Ahora, otros que tienen que ver con el arrebatamiento describen una venida conocida solo por los creyentes, ¿no? En las nubes, los que están muertos resucitarán y los que viven serán arrebatados. Entonces, ustedes pueden ver, amados hermanos, que hay una diferenciación entre estos dos hechos. El uno, la segunda venida, tiene que ver con juicio a los pecadores, tiene que ver con físicamente el Señor se manifestará, ¿no? A todo el mundo, ¿ok? A diferencia de en el arrebatamiento que se manifiesta a los creyentes, ¿verdad? A los que han dormido y son resucitados, y a los que han quedado y son creyentes en Jesús y siguen perseverando. Muy bien, ahí pueden ver esa ilustración de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Con Jesucristo con todas sus huestes celestiales. Bueno, Jonathan, Dígame, siervo. es decir que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, ¿sí, no? Y Ajá. la segunda venida de Cristo es lo que es como eso es al final de la gran tribulación, lo que está profetizado en Apocalipsis. Y se pelearán contra el Cordero, etcétera, Rey de Reyes, etcétera. Sí, así es el orden, ¿no? Exactamente, sí. Y ya vamos a ver Amén. por qué. ¿Por qué el arrebatamiento debe ser previo a la tribulación? ¿Verdad? Y el texto que lo corrobora así, ¿verdad? Y bueno, ya estamos viendo las diferencias que hay, ¿verdad? Cuando se habla de arrebatamiento, se habla de el verbo garpazo, ¿verdad? Que tiene que ver con tomar, arrebatar, ¿verdad? Que quitar con violencia, ¿verdad? De en medio de un contexto. A diferencia de la palabra parusía, que ya tiene que ver con la aparición de Cristo físicamente aquí en la tierra y que todo ojo lo verá. Muy bien, entonces la segunda es conocida por nosotros los cristianos como el arrebatamiento. También se utiliza la palabra rapto, ¿verdad? Algunos se ofenden por utilizar esta palabra, pero tampoco hay que ser tan, digamos, verle la quinta pata al gato. Es un término que se utiliza, no existe la palabra raptar, se utiliza en 1 Tesalonicenses la palabra arrebatar, que es la palabra garpazo. Igual ya vamos a ver ese texto, esa palabra en el original, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses justamente el texto que hemos visto, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4:17. Jesús dijo que su venida resultaría en situaciones donde un individuo sería llevado en un lugar mientras otro individuo sería dejado. Esto implica un traslado repentino de creyentes de la tierra, mientras los no creyentes quedan aquí para enfrentar la tribulación. Bueno, esto tiene que ver mucho con interpretación. Hay miradas en cuanto a la tribulación, hay miradas en cuanto al arrebatamiento, y eso lo vamos a ver ya mismo. Bien, ahí tenemos una ilustración. Ustedes pueden ver la imagen, amados hermanos, del arrebatamiento. Ustedes pueden ver la diferencia, ¿verdad? Aquí Cristo congrega, aquí Cristo reúne a sus hijos en las nubes, ¿verdad? En el arrebatamiento, a diferencia de la imagen que nosotros vimos acá arriba, ¿verdad? Que Jesús ya viene con la corona, viene montado a caballo, con el muslo dice, es fiel y verdadero, el verbo de Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que hay mucha diferencia entre un hecho y el otro. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, Jesús describe su venida como algo que ocurriría en un tiempo en que las naciones de la tierra se lamentarían cuando lo vieran llegar. Mateo 24, amados, Mateo 24 está en un contexto para judíos. Y eso también es importante remarcarlo, porque si en Mateo 24 se habla de la segunda venida, el arrebatamiento para los cristianos gentiles era un misterio. El arrebatamiento para los cristianos gentiles era un misterio. Y eso ya vamos a ver en 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo, os aquí les enseño un misterio. Pongan atención a lo que les voy a decir, porque les voy a enseñar un misterio. Y nosotros sabemos que el misterio es algo que no ha sido revelado. Bueno, entonces Mateo 24 es dirigido para los judíos, segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo describe como el regreso del Señor como un tiempo de juicio. Y esto es importante también remarcar. La segunda venida de Cristo es para juicio, para juzgar. Muy bien, y el Señor mismo va a ser el que va a matar a la bestia, ¿ok? Lo va a herir de muerte, ¿verdad? Y eso, eso lo vamos a estudiar un poco más después cuando avancemos, pero hay diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y eso es muy importante remarcar. Ok. Ok, 1 Tesalonicenses 4, donde leímos nosotros, ¿verdad? Él considera un aspecto diferente a la segunda venida de Cristo. Este breve pasaje es la enseñanza más directa, justamente es lo que les preguntaba al inicio, es la enseñanza más directa y clara sobre el rapto en el Nuevo Testamento, o arrebatamiento. Bueno, ok, solo habla de los creyentes, tanto vivos como muertos, ¿verdad? Ahí solo se habla de los creyentes, tanto vivos como muertos. ¿Ok? En Mateo 24, en Lucas, en la parte donde habla de los tiempos finales, en la segunda venida de Cristo, dice que todas las tribus harán lamentación del Hijo del Hombre. No es el mismo hecho, porque el uno se enfoca en los creyentes, vivos o muertos, ¿verdad? Y el segundo se enfoca más bien en lo que tiene que ver con todas las tribus, obviamente la gente que no ha seguido al Señor, porque se lamentarán. Si supuestamente los creyentes estarán con el Señor, no estarán, perdón, en la gran tribulación, ¿por qué se van a lamentar toda tribu? No, porque no han seguido al Señor, básicamente. Zacarías 14:4, por favor, que alguien lea Zacarías 14:4, ¿verdad? Porque hay una diferencia. En el arrebatamiento se recibe a Jesús en las nubes, ¿verdad? En el aire, bien, y no dice que el Señor tocará su pie en la tierra. Entonces, eso podemos leerlo en Zacarías 14:4. Alguien, por favor, que lo lea con voz de predicadora o predicador. Amén. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Muy bien. Aquí se habla de la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, podemos ver que físicamente el Señor tiene contacto, ¿verdad? Ya con los seres humanos, dice el Monte de los Olivos, bien, causando obviamente por su poder, por su potencia, consecuencias. Bien. Ok. Bueno, Jonathan, una pregunta. Cuénteme, sierva. El arrebatamiento sucederá, como usted dice, en las nubes, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Él arrebatará a su pueblo, su iglesia, y las personas que queden a pasar la gran tribulación, la terrible tribulación, ya no tendrán más oportunidad. La tendrá, sí la tendrá. Sí, eso está en Apocalipsis y vamos a avanzar para allá ya mismo, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que los que no se dejen marcar con la marca de la bestia, con el nombre de la bestia, con el número de la bestia, ¿verdad? Y van a ser sacrificados, ¿ok? Ellos van a morir por el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Habrá un grupo de redimidos, sí, habrá un grupo por el testimonio de Jesucristo que van a ser sacrificados, ¿verdad? Y que no se van a dejar marcar con la marca de la bestia. Entonces, sí habrá esperanza, se puede decir,
¿ok? Hasta cierto punto, pero Cristo, la intención del Señor es que todos estemos preparados para el arrebatamiento. Porque ser sacrificado, ¿no? Amén. Y sin la intervención del Espíritu Santo va a ser mucho más complicado. O sea, así nomás con dificultad el justo se salva. Imagínense en el tiempo que ya no está el Espíritu Santo y que la iniquidad... Ahí ya no estará el Espíritu Santo con nosotros, las personas, ya no. No, el Espíritu Santo, según, si nosotros leemos y concluimos, el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros nos vamos con el Señor. Bien, Amén. entonces, Gracias. habrá Ay, esperanza, bendito Dios. ¿sí? Se podrá, ya, y vamos a revisar, mientras avancemos, vamos a corroborar todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero sí, va a ser complicado porque van a ser sacrificados por el testimonio de Jesús. Sí se salvarán, porque dice Apocalipsis que sí, hay un grupo que serán salvos por medio de esa manera, ¿verdad? Entonces, pero lo que Cristo quiere es que nosotros estemos preparados para el arrebatamiento, ¿verdad? Ok, entonces, podemos ver la diferencia en tanto en el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, y eso es importante remarcarlo, ¿verdad? Que son hechos, son acontecimientos distintos, ¿verdad? No dice temporalmente la Biblia, específicamente el temporada del uno y la temporada del otro, ¿verdad? Nosotros el día y la hora no lo sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que son, conforme a las escrituras, son hechos, son eventos a cumplirse eh, inminentemente, sobre todo el arrebatamiento, y que no son los mismos, ¿verdad? La palabra griega usada en 1 Tesalonicenses para decir arrebatado, ¿verdad? Se usa también en Hechos 8:39, cuando Felipe, ustedes se acuerdan el texto, cuando Felipe en Hechos 8:39, Felipe le predica al etíope, ¿verdad? Lo evangeliza, lo bautiza, termina su misión ahí y el Espíritu Santo lo arrebata y él apareció en otro lugar. Bueno, ese mismo término de arrebatar, ¿no? De moverlo de un lado a otro, sacarlo de ahí y ponerlo acá, ese mismo término se lo utiliza en 1 Tesalonicenses 4:17 y también en Hechos 8:39, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí está la palabra, obviamente el verbo ya conjugado, que el verbo es harpazo, ¿no? El verbo conjugado es harpa gesomesa, ¿verdad? Que tiene que ver con arrebatado, alguien que es quitado con violencia, ¿verdad? Dios lo trasladó a Felipe a Cesarea, eso está obviamente en Hechos 8:39, ¿verdad? Pablo fue arrebatado al paraíso, también se utiliza aquí la palabra harpazo. Pablo fue arrebatado al paraíso donde tuvo experiencias inefables, ¿no? Eso lo vemos en 2 Corintios 12:2-4, ¿verdad? No puede haber dudas en cuanto al lenguaje de Pablo en 1 Tesalonicenses, que exige el retiro de los santos de la tierra en el momento de la venida del Señor. Entonces, eso es muy importante remarcar también el término harpazo, que tiene que ver con quitar con violencia, y si nosotros vemos eso se lo relaciona con los creyentes vivos o muertos. Maestro Jonathan, Dígame, siervo. ¿sabe como Satanás, el enemigo, es imitador? Hay personas que practican el ocultismo y ellos tienen esas influencias demoníacas donde ellos pueden incluso transportarse de una ciudad a otra. Tienen esas particularidades del ocultismo, repito. He escuchado testimonios. Se trasladan de una ciudad a otra. No sé si hasta un país tendrán ese nivel, pero lo hacen. En la brujería hacen eso también. Claro, sí. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? Y obviamente los satanistas están engañados, ¿verdad? Entonces, el diablo, todo lo que sabe, igual lo aprendió en el cielo, ¿no? El diablo, prácticamente la sabiduría se la dio Dios. Entonces, igual esa sabiduría está corrupta por la maldad que se halló en él, ¿no? Según el libro de Ezequiel. Muy bien. Entonces, sí, y sabemos que el diablo imita las cosas de Dios, ¿no? Pero obviamente lo hace con intenciones malignas. Bien, definitivamente no todos serán dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, en la resurrección de los muertos, perdón.
no todos eran dignos de alcanzar ese día, ¿no? Y la resurrección de los muertos. Esa es la razón primordial por la que Pablo se esforzaba cada día para alcanzar la perfección. Miren lo que dice el apóstol Pablo, amados hermanos, Filipenses, alguien que lea Filipenses 3 del 11 al 13, por favor. Filipenses 3 del 11 al 13. Igual están en las diapositivas, el que desee leerlo, léalo, por favor. Amén. Amén, cierto. Filipenses 3, Del 11, del 11 al 13. amén. Ya. Dice así el 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacia aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén, amén. Bien, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo no he alcanzado la perfección, ¿verdad? Yo aún no alcanzo la perfección, pero ¿qué hago? Yo me trato de tomar de aquello por lo cual fui tomado por Cristo, ¿no? Él dice, no he alcanzado yo la perfección, no, yo no pretendo haberla alcanzado, pero una cosa hago, sí, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. ¿Verdad? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que yo me esfuerzo a mejorar prácticamente, ¿no? Para alcanzar la resurrección de entre los muertos. Dice, si de alguna manera llegase a la resurrección. Pero Pablo en 1 Corintios, 1 de Tesalonicenses 4, perdón, él dice, nosotros seremos arrebatados. Nosotros los que hayamos quedado. ¿Verdad? Ahí ustedes pueden ver que la mirada del arrebatamiento era inminente. Ellos pensaban que Cristo venía ya. ¿Verdad? Ellos tenían ese pensamiento de que Cristo venía ya. Y donde leyó la sierva Tania hace un momento, ¿no? Que los discípulos cuando vieron a Jesús que se fue, ¿verdad? Antes de que se vaya, ¿no? Ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Ellos ya querían gobernar con Jesús, ¿verdad? Y el Señor, bueno, ustedes no, que no les interese el tiempo, ¿no? Más bien hagan lo que les estoy diciendo. Muy bien, pero ustedes pueden ver que la mirada del arrebatamiento es una mirada inminente, algo que ellos creían que iba a pasar. Nadie pensaba que iban a pasar 2 milenios, ¿verdad? Para que Cristo vuelva, ¿no? O el tiempo que pase para que Cristo venga. Entonces, nadie pensaba eso. Para Pablo y para los cristianos de ese tiempo, la venida de Cristo era inminente. Y eso es bueno, iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparados en todo tiempo, esperando la venida del Señor, velando y orando. Muy bien, entonces, dice el apóstol Pablo, yo, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, quién sabe si llegue o no. No que lo haya alcanzado ya, porque él dice, no, ni que ya sea perfecto. Él lo que quiere decir es que él no es perfecto, pero él mira hacia adelante, camina hacia esa promesa. Muy bien. Pablo, entonces, lo que queremos decir es que Pablo se esforzaba cada día para perfeccionarse. Muy bien. Juan capítulo 5, amados, por favor. Alguien que lea Juan capítulo 5 del 25 al 29. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Juan 5 del 25 al 29. ¿Estamos? Alguien que no lo haya leído, por favor. Alguien que no lo haya leído, que por favor participe. Juan 5 del 25 al 29. Puede leer de las diapositivas si es que no tiene ahí. Amén. A ver. A ver si. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien. Amén. Muy bien. Miren lo que dice la palabra. Muy bueno. Mire, y el 25, donde leyó la ciudad, dice, cuando los muertos, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Jesús hacía referencia, ¿se acuerdan cuando Jesús habló de las ovejas conocen la voz de su pastor? Bueno, Cristo con voz de mando, 1 Tesalonicenses 4 dice, con voz de mando, con voz de arcángel, él llamará a sus siervos, ¿no? Y resucitarán y serán arrebatados. Aquí hay una referencia, ¿verdad? Aquí hay una referencia de una resurrección. Y se distinguen dos tipos de resurrección. Ojo, espero que alguien esté anotando o alguien ponga mucha atención. Aquí hay dos tipos de resurrección. Amén. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, resurrección. No habla del arrebatamiento en sí, habla de la resurrección. Y esto es lo que no conocían, amados. Esto es lo que no conocían los tesalonicenses. No lo relacionaban con el arrebatamiento. Y Jesús aquí enseña de las dos tipos de resurrección. Dice el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Primer tipo de resurrección de vida, ¿verdad? Primer tipo de resurrección de vida. En el arrebatamiento, los que han muerto en Cristo van a resucitar para vida eterna. Sus cuerpos serán transformados. Obviamente, ellos han estado con el Señor allá en el paraíso, pero cuando su cuerpo resucitado es transformado a un cuerpo semejante al de la gloria del Señor, ¿verdad? Saldrán para vida, resucitarán para vida. Ese es el primer tipo de resurrección. ¿Cuál es el otro tipo de resurrección? Malos que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Bien, Apocalipsis nombra la primera resurrección y la segunda resurrección. Bueno, estas dos son los dos tipos de resurrección. La primera resurrección, ¿cuál es? Resurrección de vida. Y la segunda resurrección, la resurrección de condenación. Ahora, estos dos tipos de resurrección, amados hermanos, según la Biblia y conforme ya lo vamos a leer, son, digamos, son dos eventos en temporadas distintas, ¿verdad? Los que van a resucitar, ¿quiénes van a resucitar para vida? Los que, ¿verdad? Los que escuchen la voz del Señor. Ahí en el 25 dice, los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, ¿no? Y los que la oyeren, habrá gente que no la va a oír, pues obviamente, ellos vivirán. Los que la oyeren, ellos vivirán. Eso quiere decir que habrá gente que no va a resucitar en ese momento. Muy bien, entonces la resurrección de vida, que es la que sucede en el arrebatamiento, ¿verdad? Es el primer tipo de resurrección, y la segunda tipo de resurrección es la resurrección de condenación, que esa es la que vamos a ver en pocos segundos en Apocalipsis, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la gente que ha hecho maldad. Eso es al final del milenio, eso ya es después, ¿no? Los cristianos ya resucitaron 1000 años antes, ¿no? Entonces son dos resurrecciones distintas, ¿no? Aquí como lo enseña Juan 5 del 25 al 29. Miren lo que dice Daniel 12:2. Miren, también habla de la resurrección, ¿verdad? Los dos tipos de resurrección. Daniel 12:2, alguien que lo lea, por favor. Los que han leído, ya leyeron, no, por favor. Alguien más que no haya participado, le ruego que lea. ¿Alguien? A ver. Alguien que no haya leído. A ver, sí. Uy, perdón.
Que tengo los perros que no. Daniel 12:2, ¿verdad? Amén, sierva. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien. Miren, gracias, sierva. Mire, aquí también se enseñan los dos tipos de resurrección. Ustedes saben que Daniel tiene mucho que ver con Apocalipsis. Daniel es muy profético, ¿verdad? Y no solo con Apocalipsis, con los demás textos escatológicos de la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, la primera resurrección, resurrección de vida, que son los que escuchan la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Entonces aquí también se muestran los dos tipos de resurrección en el lenguaje de Daniel, el lenguaje profético de Daniel. ¿Ok? Pero también se enseñan los dos tipos de resurrección, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, hermano Jonathan, suceden en tiempos distintos? Usted y yo, es natural que nos planteemos esa pregunta. Pues vamos a ver el siguiente texto. No ocurren en el mismo tiempo. Veamos, nosotros nos preguntamos, pero hermano Jonathan, ¿por qué no ocurren en el mismo tiempo? Porque hay gente que nos va a decir, en el texto parecería decir que ocurren en el mismo tiempo. Uno resucita en un, para vida y otro es para condenación. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 15:20. Alguien que lea 1 Corintios 15:20, del 20 al 23. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Verán que estos dos tipos de resurrección se dan en diferentes épocas. ¿Ok? Vamos a ver. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Bien, ¿alguien que esté dispuesto a leer? Amén. Amén. En la palabra del Señor leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, del 20 al 23. Dice Amén. así. Más 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia a los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así es como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Quiénes resucitarán en su venida? Los que son de Cristo. Los que no son de Cristo no van a resucitar. Cristo las primicias. Por la vida entró, la vida eterna entra, la resurrección de los muertos entra por Cristo Jesús, ¿verdad? Eso quiere decir que todos los que están en Cristo serán vivificados, ¿verdad? Entonces, pero cada uno en su debido orden dice Cristo, las primicias, Cristo resucitó primero, ¿verdad? Y Él es el modelo. Luego los que son de Cristo, ¿no? En su venida, que es cuando los muertos escucharán su voz. Amén. Primera Tesalonicenses 4:16 habla de eso también. ¿Ok? Es el texto que ya leímos hace un momento. Y miren, amados, ahora, en Apocalipsis 20, ustedes pueden ver, amados hermanos, alguien que busca Apocalipsis 20, verso 6. Bien, aquí habla de la primera resurrección, ¿verdad? Los que han resucitado con Cristo, ¿verdad? Y los otros que van a ser resucitados, pero 1000 años después. ¿Ok? 1000 años después, pero para juicio. ¿Ok? Ellos serán resucitados para juicio. Amén. Entonces vamos a ver Apocalipsis 26. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Amén, sierva. Sigue, bendita su palabra, dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien, muy bien. Ustedes pueden ver que dice, bienaventurados, dichosos y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
Por eso es importante, ¿no? Ser resucitados cuando, si es que morimos, ¿verdad? Ser resucitados cuando Cristo venga y ser arrebatados cuando Cristo venga, ¿verdad? La segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros, ¿no? Ustedes saben que los que, ya vamos a leerlo en el 12 y el 13, los que no siguieron a Jesús van a ser resucitados en el juicio del trono blanco, ¿verdad? Porque van a estar delante de Dios y Dios los va a juzgar, ¿no? Y ya habían pasado la primera muerte. La segunda muerte, que es la que no van a vivir los que resucitaron en la primera resurrección, ¿verdad? La segunda muerte tiene que ver con que ellos, al ser juzgados, son lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Para sufrimiento eterno. Alguien que lea Apocalipsis ahí mismo, 20, versos 12 y 13. Amén. Amén, cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Aquí ustedes pueden ver, Dios. amados hermanos, la segunda resurrección. Los que van a ser resucitados para condenación. Y ustedes pueden ver que aquí son resucitados simplemente para ser juzgados. ¿No? Son resucitados para ser juzgados. ¿Qué dice? Que el mar entregó sus muertos. Los cuerpos que hay en el mar los entregaron. ¿No? Dios los sacó de ahí, obviamente es lo que quiere decir. Los que están en los sepulcros van a ser entregados, ¿verdad? Para ser juzgados, para juicio, ¿no? Y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Amén. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hace alusión a la segunda resurrección. Aquí no se habla de los creyentes. Aquí se habla de quiénes, los grandes y pequeños. Y que, bueno, son juzgados por las cosas que están escritas en los libros, ¿verdad? Entonces, aquí está la segunda resurrección, amados hermanos. La primera resurrección, ¿cuál es? Les pregunto, ¿cuál es la primera resurrección? De vida. La resurrección de vida eterna. En el arrebatamiento. Perfecto. ¿Y la segunda resurrección? ¿Cuál es el juicio? La condenación. Exactamente, la resurrección de condenación, ¿verdad? Todos van a estar delante de Dios y van a ser juzgados según su obra. Este es el juicio del trono blanco, ¿verdad? Van a estar ante el Todopoderoso y van a comparecer ante él por sus obras. Los cristianos aquí no entran porque ellos, ¿verdad? Ellos no van a ser juzgados, ¿no? Y no van a tener segunda muerte, ¿verdad? Nosotros, nuestros familiares que han muerto en Cristo, esa es la primera muerte. Si ellos son, bueno, ellos si murieron en Cristo van a ser arrebatados. La segunda muerte, que es cuando los juzgan a estas personas y los echan al lago de fuego, nosotros no lo vamos a vivir porque vamos a estar para siempre con nuestro Señor. Amén. Entonces, eso es importante remarcarlo. A ver, Maestro Jonathan. Dígame, siervo. Bueno, no sé si que desee contestarla ahorita por lo que no es el tema directo, pero se me vino esa idea. Los muertos en la gran tribulación no van a reinar, no reinarán con Cristo en los 1000 años. Todos los que han sido redimidos por el Señor, claro, porque si mueren en la gran tribulación, ya, y ha sido redimidos por la sangre del Cordero, igual van a estar con el Señor. Ok, hermano Luis, usted lo vi levantando la mano. Ya, maestro Jonathan, una pregunta. Vamos a tener 2 arrebatamientos. ¿Qué pasará con los niños en el primer arrebatamiento? En las clases anteriores mencionaba de que hay niños que ya a cierta edad ya tienen un pensamiento, digamos, malo, dependiendo cómo uno los vaya criando, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿qué pasará con los niños que no tienen esa palabra? A ver, no sé si me sé explicar. En el primer arrebatamiento va a venir por la iglesia, ¿verdad?
Ya, correcto, ya. ¿Qué pasará con los niños que no tienen ninguna palabra de vida en su vida? ¿Qué pasará con ellos? O sea, ¿seguirán el camino y serán condenados después o qué pasará con ellos? No sé si me expliqué bien. Ya, a ver, ahí mismo, ahí tenemos en Apocalipsis 6, 20, el verso 2 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿verdad? Hay niños, como lo decíamos la otra vez, Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, porque hay niños que no disciernen, no saben discernir entre lo bueno y lo malo, no saben discernir. Por más que hagan cosas malas, pero ya es por inercia, ¿verdad? Entonces, si un niño que ya tiene conocimiento, eso sí, y por eso es importante el rol de los padres. Un niño que en algún momento escuchó la palabra, pero aún así, es que todos escuchamos la palabra, aún así, los niños, ¿verdad? Los niños que ya están grandecitos, en algún momento escucharon la palabra. Entonces, si ellos se quedan, ¿verdad? Van a tener que tomar también una decisión, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo vayan a hacer, pero cómo vayan a hacer el gobierno del anticristo con los niños, ¿no? Pero él va a querer sellar a todos, aún a los niños. Ustedes leen Apocalipsis y él dice que se llamó a toda tribu, niños grandes y pequeños, etcétera, y a toda clase social para ser sellados. Y todo aquel que ya es sellado está prácticamente condenado. Entonces, aquí ustedes pueden ver que en el juicio de los impíos, también hay niños. Bien, dice grandes y pequeños, no dice gente nana, no dice niños, prácticamente habla de los niños. Entonces, habrá niños que van a ser condenados, pero porque ya saben, porque ya saben, ¿verdad? Y el contexto en el gobierno del anticristo, eso va a ser pura iniquidad, ¿no? Y los niños van a saber ya lo que es lo malo, por el mismo contexto. Bien, entonces eso es importante también saber que los niños también tienen que tomar una decisión, la decisión de seguir al Señor. Ahora, quería aclarar algo. No es que hay dos arrebatamientos, lo que hay es dos resurrecciones. La primera resurrección, esa se da en el arrebatamiento, ¿no? Es arrebatamiento porque los que estamos vivos somos arrebatados y los que han muerto resucitan. Bien, entonces hay un solo arrebatamiento, lo que es dos resurrecciones, ¿no? Una resurrección para vida y otra para condenación. Amén. Entonces, quería solamente aclarar ese puntito, ¿no? Bueno, Jonathan, Dígame si. en la parte en Marcos capítulo 10, bueno, cuando se le acercan los niños a Jesús y los discípulos se lo impedían, ¿no? Y Jesús les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ojo, eso es importante. Implica ya una voluntad, una capacidad que tiene el niño para, a pesar, también según la edad va aumentando ese discernimiento o esa capacidad de decisión. Entonces, está eso latente de la voluntad y la capacidad de decidir, aún siendo niños, para buscar de Dios, ¿no? Acercarse a Dios. Sí, los niños, los más pequeños, comúnmente tienen mucho trato de Dios, ¿no? Porque por su carácter, digamos, por su falta de discernimiento, ellos se acercan mucho a Dios. Por eso le dice, no se lo impidan, deja que los niños vengan a mí. Dejen que los niños se acerquen a mí y escuchen mi palabra. Porque es natural, un niño, si empezamos a hablar de esas cosas, ellos nos van a escuchar, porque son niños. Por eso Jesús le dice, no les impidan, ábranle paso, que esos niños vengan a mí, que esos niños se acerquen a mí. Porque cuando uno es niño, escucha la palabra de Dios. No tiene juicios en cuanto si esa palabra le agrada o no. Los niños escuchan. Por eso Jesús le dice, dejen que esos niños se acerquen a mí. Y por eso, como padres, es necesario que los papás enseñen a sus hijos el evangelio, la ley de Dios, ¿no? Ok. Bien. Ahora, nosotros nos podemos plantear la pregunta, ¿cuándo sucederá el rapto? ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Bien, el día y la hora no lo sabemos, ¿verdad? Si leemos a 1 Tesalonicenses 4, todo el contexto, nosotros nos podemos dar cuenta de que el mismo apóstol dice, no sabemos el día ni la hora, pero ustedes son luz, así que no anden embriagados para que ese día no los coja, o no anden en tinieblas para que ese día no los agarre de sorpresa. Bien,
Dice, he aquí os digo un misterio, es lo que le decía. Esto de aquí, el apóstol Pablo se lo revela a la iglesia de los Corintios y a la iglesia de Tesalonicenses. Me imagino que oralmente también se lo hizo, o si es que no se han encontrado cartas, ¿verdad? Se lo hizo también a las demás iglesias. He aquí os digo un misterio, primera de Corintios 15, amada iglesia, por favor, abran la Biblia, primera de Corintios 15 del 51, ¿verdad? Vamos a empezar a leer, dice 1 Corintios 15, 51. He aquí, previamente, el apóstol Pablo les habla de la resurrección, ¿verdad? De la primicia, Jesús la primicia, ¿verdad? Después resucitarán los que van a resucitar, ¿no? Los cristianos, ¿ok? Los que han dormido en Cristo. ¿Ok? Entonces dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, no todos van a morir en Cristo, no todos van a morir. Va a haber gente viva cuando suceda el arrebatamiento. Bien, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bien, todos seremos transformados. Los que han muerto en Cristo, ellos resucitarán primero y se les va a dar un cuerpo semejante a de la gloria del Señor. Y nosotros los que estemos vivos también seremos arrebatados y seremos transformados, ¿verdad? Seremos transformados, ¿verdad? Con un cuerpo celestial. Bien, nuestro cuerpo mortal, corruptible, hecho polvo, ¿verdad? Nosotros leímos Daniel 12:2 que dice que del polvo se levantarán. Bien, ese cuerpo hecho polvo, el Señor lo reestructura, lo transforma en un cuerpo poderoso, un cuerpo semejante, según Filipenses, semejante, ya vamos a ver ese texto, semejante al de la gloria del Señor. Y le veremos, cuando Él se manifieste, le veremos tal y como es. Amén. Entonces, pero seremos transformados. No todos vamos a morir, dice Pablo, pero sí, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miren la figura que usa el apóstol Pablo por la inmediatez. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vieron que aquí también se da el mismo orden, amados hermanos, se da el mismo orden. Bien. Los que están muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Dice el 53, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvida la muerte en victoria. Entonces aquí Pablo, este es el segundo texto en el que se basa la doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Era un misterio, le dice Pablo, yo les enseñaré un misterio, no todos vamos a morir, no todos vamos a morir en el momento de la resurrección, ¿no? Y esto ya se lo relaciona, ¿no? El arrebatamiento con la resurrección. Entonces dice, no todos dormiremos, ¿verdad? Pero todos sí seremos transformados. Los que estemos vivos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, este es el segundo texto en el que se basa la doctrina del arrebatamiento. Muy bien. Ahora, los creyentes en los primeros días vivían en un estado de expectación. Es lo que le decía. Pablo dice, nosotros lo que hayamos quedado. Entonces, ellos vivían en un estado de expectación. Bien, si ustedes pueden ver 1 Corintios, ¿no? 1:7, alguien que lea, por favor, 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7, para ver que ellos tenían la expectativa de que el Señor podía volver en cualquier momento. 1 Corintios 1:7, y eso los llevaba a tener una vida de santidad. Amén. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que no nos falte nada, ¿no? Esperando la manifestación, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Bien, asimismo podemos leer, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. A ver, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Amén. Amén, cierto. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Y este texto es clave, amados. Miren lo que dice aquí, donde leyó el siervo. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que os recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el 10, y esperar de los cielos. Miren, ellos esperaban, tenían expectativa de que el Señor vuelva, ¿no? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Quien nos libra de la ira venidera. Y este texto es clave desde el punto de vista de la tribulación. Y esos textos los vamos a leer un poquito más después, ¿verdad? Pero Jesús, ¿para qué vino? Para librarnos de la ira venidera. Entonces, aquí quería hacer énfasis en la cuestión de que ellos estaban expectantes, ¿verdad? Ellos creían que la venida del Señor era inminente. Han pasado 2 milenios y nosotros como iglesia, ¿verdad? Ellos no se esperaban que iba a pasar tanto tiempo. Nosotros como iglesia seguimos esperando la venida del Señor. Dice el libro de Pedro, vendrá gente que se burlará y dirá, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No? Pero el Señor demora porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso el Señor se demora y por eso el Señor aún no ha venido, según lo que dice el libro de Pedro. Muy bien, entonces, cuando Pablo usa la forma nosotros en 1 Corintios 15, 51 y 1 Tesalonicenses 4, 17, donde nosotros leímos, muestra que él tenía esperanza de que todavía estaría vivo cuando Jesús regresara, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo cuando dice nosotros los que quedamos vivos, él quiere decir, bueno, que él pensaba, o se quiere decir, o muestra, o representa de que él pensaba de que posiblemente él esté vivo cuando Jesús regresara, cosa que no sucedió. Amén. Entonces, la iglesia en el primer siglo estaba expectante en la venida del Señor, al igual que nosotros, que estamos expectantes esperando la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, bueno, ahí el texto donde leyó la sierva Tania en su momento, que me equivoqué, Hechos 1:6 dice, los discípulos le preguntaron, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, el reino de Israel, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían reinar ya con el Señor Jesús. Ellos ya querían gobernar con el Señor, cosa que no se dio. Por eso los ángeles dicen, ese mismo Jesús que ustedes vieron ascender, ¿verdad? Ese mismo Jesús vendrá, volverá. Ese mismo Jesús volverá. Han pasado 2 milenios y ese acontecimiento sigue siendo inminente. Recuérdense que para Dios un año es como, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios el tiempo no es como el nuestro. Bien. Ahora, cuando se habla de la trompeta, por ejemplo, ¿verdad? Ahí leímos que el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, va a llamar a su pueblo, que es lo que dice justamente Juan 5, que él hablará y los suyos escucharán su voz, ¿verdad? Entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo de los 10 días del mes, del día de expiación, haréis tocar la trompeta para vuestra tierra. Bueno, Levítico 25:9, esto simplemente un ejemplo de que se utilizaba la trompeta para reunir al pueblo para algún acontecimiento importante. Y ahí están todos los textos, estas diapositivas, yo se las voy a enviar obviamente y pueden verificar los textos, ¿verdad? Que habla de que las trompetas se las utilizaba para convocar al pueblo. Asimismo, cuando en Joel se convoca ayuno, ¿verdad? Le dice Dios a los sacerdotes a través del profeta Joel, tocar trompeta, convoquen a la congregación y ayunen, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que la trompeta se lo utilizaba, ¿verdad? Se lo utilizaba como
por los sacerdotes para reunir al pueblo. Bueno, la voz del Señor, que será como de trompeta, será para reunir a su iglesia. Ok, miren lo que dice Filipenses 3, 20, 21. Alguien que lo lea, por favor. Filipenses 3, 20, 21. Los hermanos que tienen la cámara apagada, no sé si estén ahí realmente. Hermana Cecilia, Amén. Amén. yo sé lo que usted me ha dicho, por eso no es como Sí, usted. sí, Sí, está bien. no es como usted, ¿cierto? Ok, Filipenses 3, 20, 21. 20, 21. Amén. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Amén. al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Ahí puse ese texto, ¿verdad? Porque ahí dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo. Si estemos muertos, estemos vivos, el Señor nos transformará, según 1 Corintios 15, ¿verdad? Él transformará nuestro cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Imagínense, iglesia, yo quiero que usted piense que desde que empezó la iglesia, ¿cuántos cristianos han muerto? ¿Cuántos cristianos han muerto? Aún nuestra familia. Yo quiero que usted piense en eso. Y un día, el Señor nos arrebata y nos encontramos con toda esa gente allá en las nubes. Imagínense qué lindo sería eso, ¿verdad? Y que con un cuerpo transformado. Un cuerpo ya no como este, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¿Verdad? Jesús, ¿verdad? Ahí dice, donde dice, bueno, tendremos un cuerpo semejante a la gloria suya, ¿verdad? Y dice, nuestra ciudadanía no está en nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino de los cielos, ¿sí? De donde también esperamos al Salvador. Bien, eso está en Filipenses 3, 20, 20. Ahora, amados hermanos, hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Déjenme ver si puse allá, sí, aquí está. A ver, veamos. Antes de ir a los puntos de vista, yo quiero que hablemos sobre lo que tiene que ver con el arrebatamiento que es previo a la gran tribulación, bueno, que es uno de los enfoques, ¿verdad? De los enfoques o puntos de vista que están aquí. Existen los tribulacionistas, es decir, previo a la tribulación, el arrebatamiento es previo a la tribulación, ¿verdad? Los tribulacionistas, que es durante la tribulación, ¿verdad? Y los post-tribulacionistas, ¿verdad? Que dicen que el arrebatamiento se da, o el hecho que se narra en 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Es un hecho que se da después de la tribulación. Bueno, cosa que no es consistente según el análisis bíblico. Ahora, ¿yo por qué le digo a amada iglesia que por qué nosotros somos pre-tribulacionistas? Nosotros no creemos en otra cosa más que el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Yo quiero que vaya conmigo a Apocalipsis. ¿Se acuerdan ahí donde leímos en 1 Tesalonicenses 1, ¿verdad? El 9 decía que Cristo nos vino a librar de la ira venidera, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, bien, donde habla a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Le voy a pedir a un hermano que lea, déjenme ver en qué texto es. Aquí, el verso 10. Apocalipsis 3:10. Alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis 3, verso 10. Amén, amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Miren lo que dice, que si ellos han guardado la palabra, la iglesia de Filadelfia es la única que le dice esto porque ellos habían guardado la palabra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
has esperado en mí, has esperado mi manifestación, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación es un juicio sobre el mundo entero. Sí, el 11 lo corrobora más todavía, refiriéndose a ese El contexto. 11. A ver, léalo, siervo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos ver que nosotros no fuimos llamados para ira, nosotros fuimos llamados para salvación. Y vamos a ver ahí mismo en Tesalonicenses que dice un texto que habla de lo mismo. Básicamente, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, ustedes han guardado mi palabra, yo los guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, para aprobar a los que moran sobre ella. Vamos allá a Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, donde está el texto del arrebatamiento, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4. Déjenme buscar el texto donde dice. A ver. Es el siguiente entonces. El 5, Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Yo quiero que lean conmigo el 4, a partir del 4. Alguien que lea, por favor. Primera Tesalonicenses 5, a partir del verso 4. Hasta el 9. Amén. 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 Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9. Amén. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice el 9, con todo lo que les dice, ustedes son del día, anden sobrios, ¿verdad? Ustedes que se han vestido de coraza de fe, de amor, y la esperanza como yelmo de salvación, ¿verdad? Entonces dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿verdad? Y habla de la segunda venida de Cristo en ese contexto. Ustedes pueden ver que ahí después del arrebatamiento ya empieza a hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces, les dice a los de Tesalónica, ustedes no fueron llamados para ir. No, Dios no los ha puesto para ira, y la gran tribulación es un momento del derramar de la ira de Dios. ¿Ok? Es un momento de derramamiento de la ira de Dios, y nosotros como cristianos no fuimos tomados para ira, ¿verdad? Leí ahí mismo en 1 Tesalonicenses 1, donde leímos hace un momento, ¿no? El último texto, ¿verdad? Donde dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Jesús libra a la iglesia de Filadelfia de la gran tribulación, y acá dice que a nosotros no nos llamó para ser de ira. Iglesia, y esto lo podemos ver aún ilustrado en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasó con el diluvio? El diluvio empezó estando Noé ahí, o Noé tenía que estar perentoriamente, urgentemente, dentro del arca. Tenía que estar dentro del arca para que empiece el juicio de Dios, el diluvio. Si era necesario que los animales, los que debían ser salvos, que era Noé y su familia, estén dentro del arca a salvo, como la iglesia está escondida en Cristo, ¿verdad? A salvo, a sí mismo, ¿no? El juicio no puede tocar a los escogidos de Dios. Otro ejemplo. Bien, nosotros tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando los varones van a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, lo van a sacar de ese pueblo porque Dios iba a tirar juicio sobre estas ciudades y les iba a quemar.
Entonces Dios va a buscar, Dios mismo va a buscar a sus varones, sus siervos, sus mensajeros, van a buscar, ¿verdad? A Lot para sacarlo, ¿verdad? Lo sacan a él y a su familia para salvarlos de la destrucción. Asimismo, Dios va a hacer con su iglesia. Son muestras de que el Señor no nos escogió para pasar por este tipo de juicios, ¿verdad? No fuimos escogidos para ira. Entonces, tenemos que hacer énfasis en esto, ¿verdad? Pensar en que el rapto, ¿no? O el arrebatamiento es en medio de la tribulación o después de la tribulación, va en contra digamos, de tales enseñanzas, de la enseñanza bíblica, de lo que estamos hablando aún desde el Antiguo Testamento, cuando Dios salva el diluvio a Noé y a su familia, ¿no? Cuando Dios salva a Lot de la destrucción de Sodoma. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que es consecuente, si nosotros analizamos desde el punto de vista de la teología bíblica, es consecuente Dios, con su pueblo en el Antiguo Testamento, saca antes, ¿verdad? A su pueblo para salvación, y asimismo es consecuente, digamos, con la iglesia para sacarlos de este periodo de gran tribulación, tal y como se lo dice a la iglesia de Filadelfia, que los iba a liberar de la gran prueba que venía sobre el mundo. Amén. Entonces nosotros no fuimos escogidos para ira, fuimos escogidos para salvación. Entonces estos tres son los tres puntos de vista en cuanto al arrebatamiento. El pretribulacionismo, que tiene que ver con una tribulación, un arrebatamiento previo a la gran tribulación, que es el que nosotros creemos, ¿verdad? Y conforme a lo que hemos estudiado, sabemos que es así, ¿verdad? Los tribulacionistas, que son los que dicen que en medio de la tribulación va a ser arrebatada la iglesia, ¿verdad? Y por último, los post-tribulacionistas, ¿verdad? Que son los que dicen que después de la gran tribulación, ¿verdad? Cuando Cristo en la segunda venida, Él viene, ahí va a arrebatar a su iglesia, cosas que no tiene consistencia tampoco, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, son los tres puntos de vista. Nosotros, recuérdense, suscribimos plenamente a la mirada pretribulacional, ¿verdad? Ok. Si nosotros vemos como Dios es consecuente, como lo hizo en el pasado, que salvó a Noé, salvó a Lot de la destrucción, asimismo el Señor va a sacar a su pueblo del contexto del derramamiento de su vida. Maestro Jonathan, Cuénteme. hay un texto que suelen utilizar muchos hermanos predicadores para hablar de que muchísima gente va a ver a Cristo en el día de arrebatamiento. Yo les he escuchado. Utilizan Apocalipsis 1:7 que dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hasta canciones hay con este versículo. Exactamente se refiere al arrebatamiento antes o previo a la gran tribulación o al final de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo. A ver, si nosotros vemos Apocalipsis ya empieza con periodo de la gran tribulación. Ustedes pueden ver que ahí ya empieza con lo que tiene que ver con la gran tribulación, y ahí empieza directo con el anticristo, con el dragón, empieza ya directamente a partir de que Dios empieza a derramar sus juicios en la gran tribulación. Ahora, cuando hablamos de lamentación, recuérdense, amados hermanos, Cristo, cuando viene arrebatado de su iglesia, no viene para que los cristianos se lamenten, ni que nadie se lamente, ¿no? Cuando Cristo viene por su iglesia es para, obviamente, nuestra vida eterna, nuestra resurrección de vida, es para nosotros gozo. Entonces, cuando habla de que se lamenta y habla de que todas las tribus, ¿verdad? Todas las tribus se lamentarán del Señor, y ahí es porque habla de juicio, ¿verdad? Y en el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses 4 y según 1 Corintios 15, no habla de juicio, habla de tomar a su iglesia, ¿verdad? Y transformar su cuerpo. Son dos hechos distintos, y Apocalipsis, en todo su contexto, parte desde la tribulación. Le da el mensaje a la iglesia y parte desde el periodo de la gran tribulación.
hay que ver el contexto de Apocalipsis. Entonces, Si el era, contexto, el si era contexto profético, dice, porque todos le verán, ¿no? Entonces es por la tecnología. Si pasa puede eso ser, en Israel sí, y puede ser. rapidito, como sucede algo, rapidito la información llega. Exactamente. Pues se puede concluir eso, ¿verdad? Se puede concluir eso, que puede ser por la tecnología. ¿Verdad? Lo que sucede en Haití, sucedió un terremoto 7.2, nosotros lo vimos imágenes, ¿verdad? Por la tecnología. No lo pudimos vivir, no lo pudimos palpar, pero pudimos ver a través de imágenes, ¿no? Ok. Bien, ahora terminamos con esto. ¿Estamos listos nosotros, amados, para ser arrebatados? Nosotros no vamos a contestar, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 4, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Prácticamente el apóstol Pablo dice, yo ya estoy dispuesto, estoy listo, voy a morir, mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en el tribunal de Cristo, obviamente, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Pablo estaba listo. Él decía, oye, voy a morir sacrificado, no me interesa. Yo voy a recibir una corona. Bien, Colosenses capítulo 3, por favor, lean Colosenses capítulo 3 y nosotros razonemos, ¿estamos preparados? ¿Verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que Él guardará nuestro cuerpo plenamente, espíritu, alma y cuerpo, nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, para estar reprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De estar irreprensibles, perdón. Bien, y 2 Timoteo 4, 1 y 2, por favor, con esto cerramos. Alguien que lea 2 Timoteo 4, 1 y 2. Amén, con esto cerramos la enseñanza del día de hoy. 2 Timoteo 4, el verso 1 y 2. Ok, 2 Timoteo, Amén. léalo, siervo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, insta, predica la palabra porque es inminente la venida del Señor y todos van a ser juzgados, ¿no? Tantos vivos y muertos. Amén. Entonces, nosotros nos respondemos a esa pregunta, ¿verdad? ¿Estamos listos para la venida del Señor? Nosotros sabemos si sí o si no. Bien, amada iglesia, voy a enviarle, con esto